diciembre de 1944. El cielo del Adriático era un laberinto helado de humo y destellos, con nubes que brillaban en tonos anaranjados bajo las explosiones lejanas. Muy abajo, el mar reflejaba aquel caos, mostrando las trazas de combustible ardiendo y los restos que flotaban a la deriva. Muy por encima de ese mundo destrozado, un solitario B-24 Liberator luchaba por mantenerse en vuelo, con los motores tosiendo de forma desigual, como si el propio metal se resistiera a otra misión. En la torreta trasera se encontraba el sargento Frank D'Amico, su aliento empañando la cúpula de cristal, las manos enguantadas temblando alrededor de las ametralladoras gemelas Browning calibre 50. La escarcha se colaba por las costuras de la máscara de oxígeno, mezclándose con el amargo olor a aceite quemado que impregnaba el aire. El intercomunicador soltaba solo estática, sin voces. En algún punto más adelante su tripulación seguía viva, pero sus palabras se perdían entre interferencias y viento. El fuselaje del bombardero gemía cada vez que giraba, las alas flexionándose como pulmones exhaustos. Habían sido alcanzados sobre la costa de Croacia. La metralla había destrozado el ala derecha y uno de los motores soltaba delgadas cintas de humo que centelleaban contra la luz invernal. D'Amico exploraba el horizonte con la mirada, recorriendo el vacío azul pálido donde la muerte solía llegar sin aviso. Escuchaba el ritmo de los motores restantes, constante pero herido, y debajo de ese pulso el leve traqueteo de las cintas de munición sueltas que vibraban con cada sacudida. Había volado en 37 misiones. La mayoría terminaban en silencio. Demasiadas acababan en gritos. Ajustó el arnés y revisó los montajes de las armas. Cada movimiento era automático, tan ensayado que sustituía al pensamiento. Su mundo se reducía a los arcos de acero y a los cañones giratorios, al ritmo claustrofóbico de respiración, retroceso y recarga. El sudor le corría bajo el cuello a pesar del frío. El bombardero estaba solo ahora. La formación se había dispersado tras un ataque sorpresa. El silencio de radio se prolongó durante minutos que parecían años. Entonces llegó el sonido distante, bajo y afilado, cortando el viento. El zumbido creciente de motores enemigos. A través del cristal agrietado los vio. 3 puntos negros que crecían con una velocidad aterradora. Messerschmitt Bf-109, descendiendo desde el sol en una perfecta picada de caza. Sus alas destellaban plateadas mientras bajaban, ya escupiendo trazadoras. El pulso de D'Amico se ralentizó, no por calma sino por una concentración aguda nacida del instinto de supervivencia. Su torreta giró para enfrentarlos, los motores hidráulicos gimiendo, las uniones metálicas vibrando bajo la tensión. Ya podía distinguir los morros amarillos de los cazas, el parpadeo de los fogonazos iluminando las cabinas. El Liberator se estremeció cuando los primeros proyectiles atravesaron la cola, cortando cables y desgarrando el aislamiento en copos flotantes. D'Amico apretó los dientes, esperando su momento. Su dedo permanecía sobre el gatillo, pero antes de disparar, hizo algo que ningún manual permitía. Bajó la mano y recargó, rápido, deliberado, antinatural. La cinta de munición se curvó en una forma extraña, doblada en una S perfecta. Lo había hecho antes, una vez, contra las órdenes, y se había prometido no repetirlo. Pero las promesas valían poco cuando el propio cielo deseaba tu muerte. Un destello iluminó la torreta. Una ráfaga de fuego de 20 milímetros golpeó la parte inferior de la cola, sacudiendo todo el avión. El olor a aislamiento quemado llenó el diminuto compartimento. Los nervios de D'Amico gritaban.
Abrió fuego. Las ametralladoras rugieron, los cañones vibrando como seres vivos. Las vainas de latón repicaban contra sus botas, lo bastante calientes para atravesar el cuero. La visión se le nubló por la vibración, pero el ritmo de las armas sonaba distinto, demasiado fluido, demasiado perfecto. El sistema modificado funcionaba. Las balas salían en una secuencia impecable, sin atascos ni pausas. El 109 más cercano cruzó ante su línea de visión, trepando con fuerza. D'Amico lo siguió instintivamente y disparó ráfagas cortas, guiando las trazadoras por el fuselaje hasta que el motor explotó en un fogonazo blanco. La onda de choque golpeó la torreta un segundo después, sacudiéndola con violencia. El segundo caza se alejó rodando, preparando otro ataque. Humo salía de su ala izquierda. El tercero se lanzó bajo el vientre del Liberator, fuera de vista. D'Amico giró la torreta buscándolo, pero solo encontró el cielo infinito y el eco de los disparos. El bombardero perdió unos 60 metros de altitud, los motores aullando. Las alarmas zumbaban por el fuselaje, pero el auricular de D'Amico solo escupía estática. La garganta le ardía por el olor a cordita y polvo metálico. Otra ráfaga de cañón alcanzó el estabilizador izquierdo, lanzando fragmentos frente a su ventana. Aún así, no se detuvo. Volvió a recargar usando la misma cinta curvada, las manos moviéndose con una precisión desesperada. El aire dentro de la torreta parecía vibrar, lleno de calor y adrenalina. El segundo 109 regresó, lanzándose de frente. D'Amico estabilizó la mira. El mundo se redujo al movimiento de sus manos y al parpadeo de un objetivo que se acercaba demasiado rápido para pensar. Sus armas tronaron otra vez, cada disparo fundiéndose en un rugido continuo. Las trazadoras cruzaron el aire como cuerdas ardientes, atravesando la cabina del caza. El Messerschmitt explotó antes de poder disparar. Fragmentos del ala golpearon la cola del Liberator, dejando profundas abolladuras sin llegar a perforarla. Siguió un silencio breve, absoluto, casi irreal. Los oídos de D'Amico zumbaban. El humo flotaba dentro de la torreta, brillando débilmente bajo la luz del sol. Muy abajo, el Adriático resplandecía, vasto y vacío, indiferente a los hombres que morían sobre él. El caza superviviente huyó entre las nubes, desvaneciéndose como un fantasma. El intercomunicador crepitó otra vez, por fin lleno de voces en pánico, pero D'Amico apenas las escuchó. Sus manos enguantadas descansaban sobre los cañones enfriándose, temblorosas. Habían pasado 90 segundos. El B-24 seguía volando. Y en esos 90 segundos acababa de ocurrir algo imposible. Para el invierno de 1944, la guerra aérea sobre el sur de Europa se había convertido en una apuesta diaria con la muerte. Los bombarderos aliados atacaban refinerías de petróleo, talleres ferroviarios y puentes desde el Adriático hasta el Danubio. Pero el coste era insoportable. Las tripulaciones subían al cielo, sabiendo que 1 de cada 4 no volvería. Los alemanes habían perfeccionado sus tácticas, enviando sus Messerschmitt Bf-109 y sus FBB-190 directamente contra las formaciones de bombarderos desde abajo o desde el sol, atacando donde las ametralladoras tenían menos cobertura. El B-24 Liberator, aunque podía transportar cargas más pesadas que el B-19, sufría una debilidad que todos conocían pero de la que nadie hablaba. Sus armas defensivas, especialmente la torreta trasera,
tendían a encasquillarse cuando se disparaba en ráfagas largas. En todas las tiendas de instrucciones, los oficiales repetían la misma norma: ráfagas cortas, conservar munición, mantener los cañones fríos. Pero el combate no esperaba instrucciones. Cuando llegaban los cazas, los hombres apretaban el gatillo y rezaban para que los cañones no se bloquearan. Cada encasquillamiento era una sentencia de muerte, y nadie podía desatascar un arma con un Messerschmitt lanzándose en picado sobre ellos. Los partes oficiales atribuían el problema a la interferencia ambiental, echando la culpa al aire helado, al polvo o a cintas defectuosas, pero las tripulaciones susurraban la verdad entre ellas. El mecanismo de alimentación sencillamente no soportaba la tensión del fuego sostenido en combate. El sargento Frank D'Amico había aprendido esa verdad pronto. Antes de la guerra trabajaba en Detroit montando motores de automóviles, con las manos manchadas de grasa y la cabeza llena de intuición mecánica. Esa habilidad se convirtió en su condena cuando se dio cuenta de lo defectuosas que eran en realidad las armas traseras. Reconocía el metal por su sonido, el leve raspado cuando la tensión era desigual, el clic antes de que se produjera un encasquillamiento. Cada misión confirmaba lo que ya sospechaba. La alimentación de la munición tiraba de forma desigual bajo la vibración, creando una tensión en un lado que bloqueaba el eslabón. Cada fallo que presenciaba tenía ese mismo ritmo metálico. Un segundo de disparo fluido, luego silencio, luego olor a aceite y a sangre. Los mandos desestimaban sus advertencias. Los mecánicos presentaban partes de mantenimiento que desaparecían en cajones burocráticos. Nadie quería admitir que un diseño americano, aclamado como el igual de la fortaleza volante, ocultaba un defecto mecánico que podía costar miles de vidas. Así que los hombres seguían volando, reemplazando cañones, puliendo bandejas de alimentación, fingiendo que serviría de algo. Cada noche, en el aeródromo de San Giovanni, D'Amico observaba cómo los bombarderos que regresaban rodaban hasta detenerse, con las alas llenas de agujeros, los motores perdiendo combustible y las secciones de cola destrozadas. Los contaba como a fantasmas. Cada avión que faltaba en la alineación era una acusación muda. Los barracones olían a cordita y sudor, el aire espeso por el agotamiento. Los hombres hablaban a medias, con la mirada hueca por el mismo pensamiento. Podría tocarme a mí la próxima vez. La tripulación de D'Amico le respetaba porque nunca entraba en pánico, nunca se quejaba, incluso cuando perdía amigos. Durante la misión a Ploiesti, su formación perdió 6 de 12 bombarderos. 2 cayeron en llamas a la vista del aeródromo. Había visto a sus artilleros atrapados en las torretas, impotentes, con las armas atascadas en plena ráfaga. El recuerdo se le clavó como metralla que nunca pudo arrancar. Pasaba horas estudiando manuales de armas a la débil luz de una lámpara de queroseno, comparando diagramas y siguiendo líneas con un lápiz. El problema no residía en el arma en sí, sino en la alimentación por cinta. Una cadena de cartuchos de latón unidos forzada a través de guías estrechas que se torcían ligeramente durante el retroceso. Bajo estrés, la cinta se trababa porque un lado tiraba con más fuerza que el otro. Era un simple desequilibrio que a nadie le había dado por corregir. La respuesta del ejército era decir a los artilleros que dispararan con moderación. Como si existiera la moderación cuando un caza cerraba la distancia a 400 millas por hora. Cada misión reforzaba la inutilidad del sistema. Los hombres dependían de un equipo que fallaba justo en el momento en que más lo necesitaban. La frustración de D'Amico se volvió una rebelión silenciosa, una semilla que echó raíces en el silencio entre misiones. No era temerario, era metódico, deliberado
y estaba enfadado de la manera de los que sobreviven demasiado a menudo. Empezó a experimentar en secreto, haciendo pequeños ajustes que podían pasar por mantenimiento, pulir la rampa de alimentación, realinear la bandeja, probar la tensión con trozos de alambre. Cada prueba revelaba el mismo patrón. El diseño no se rompía por el desgaste o el frío, se rompía por concepto. A finales de noviembre, las pérdidas habían alcanzado un nuevo récord. 2 escuadrones enteros de la 15ª Fuerza Aérea habían sido aniquilados en menos de una semana. Los comunicados oficiales los calificaban de contratiempos operativos. Los hombres los llamaban suicidios. D'Amico escuchaba en silencio durante los informes, con la mirada fija en los diagramas que mostraban formaciones perfectas, equipamiento impecable y arcos de ataque trazados con limpieza que no tenían nada que ver con el caos del combate real. Cuando un oficial mencionaba que los procedimientos estandarizados de tiro garantizan la máxima seguridad, D'Amico miraba al suelo para ocultar su expresión. La brecha entre la teoría y la realidad se había vuelto insoportable. Cada informe de misión sonaba como un ritual de negación. Cada vuelo de regreso como un testimonio de improvisación y suerte. Los hombres ya no confiaban en el mando. Confiaban entre ellos y en el instinto que les decía adaptar o morir. D'Amico entendió que si nadie se atrevía a arreglar ese fallo, seguiría matándolos uno a uno. Las normas protegían reputaciones, no vidas. En algún punto entre el miedo y la desobediencia, decidió que sobrevivir significaría romperlas. El avance no comenzó con la inspiración, sino con el agotamiento. La noche después de otra misión desastrosa, Frank D'Amico se quedó en el hangar, incapaz de dormir. El resto de su tripulación se había perdido entre literas y botellas de whisky, pero él permaneció allí, rodeado por el olor a aceite, polvo y pólvora quemada. Una sola bombilla colgaba de un cable sobre su cabeza, proyectando un círculo de luz sobre la torreta trasera desmontada. El metal aún estaba tibio por el vuelo del día, y cuando tocó el sistema de alimentación, una fina capa de hollín le cubrió los dedos. El zumbido distante de los generadores atravesaba las costillas de acero del hangar, mezclándose con el tic-tac rítmico de los motores enfriándose afuera. Sobre el banco de trabajo descansaba una Browning M2 desmontada, sus piezas extendidas como los órganos de un cuerpo en disección. D'Amico conocía cada componente por su nombre: la garra de alimentación, el cerrojo, la placa de leva. Pero esa noche no seguía ningún manual. Estaba rastreando el fallo que ningún ingeniero en Washington había sentido jamás con sus propias manos. Introdujo una cinta vacía en la guía, giró la manivela y observó cómo los eslabones se torcían apenas un poco en el tercer pivote. Esa diminuta distorsión, repetida cientos de veces en combate, provocaba el atasco. Era una inevitabilidad mecánica disfrazada de coincidencia. Intentó aflojar el muelle de tensión y luego apretarlo de nuevo, pero la desalineación persistía. La frustración lo devoraba. Todo su instinto le gritaba que la solución tenía que ser absurdamente simple. Se recostó, los ojos ardiendo de fatiga, y observó la cinta curvada colgando sobre el soporte del arma. Su peso tiraba hacia abajo formando una curva casi natural. Fue entonces cuando lo comprendió. La cinta debía fluir como una cadena, no como una varilla. Invirtió el ángulo de alimentación y dobló la cinta en una suave forma de S, forzando a los eslabones a equilibrarse por gravedad. El resultado era feo,
asimétrico y contrario a todos los diagramas impresos que había visto. Pero cuando volvió a girar la manivela, la cinta se deslizó sin resistencia, tan fluida como el agua corriendo por un tubo. Disparó una breve ráfaga hacia un barril lleno de arena para probarlo. El arma ladró con ritmo constante, escupiendo vainas de latón que cayeron en un brillante montón a sus pies. Sin vacilaciones, sin atascos, sin fallos. Solo movimiento mecánico puro. Por un instante se quedó inmóvil, sin saber si sentir triunfo o miedo. Luego lo golpeó la realidad de lo que había hecho. Había modificado equipo del gobierno sin autorización. Una violación que podía poner fin a su servicio y enviarlo a prisión militar. Desmontó todo y limpió cuidadosamente, frotando el banco hasta borrar cualquier rastro de la modificación. Aún así, no podía sacudirse la sensación de haber tocado algo prohibido pero necesario. No se lo contó a nadie, ni siquiera a su piloto. Cuando llegó la mañana, parecía el mismo de siempre, sereno, cansado, silencioso. Pero en su interior, una decisión había tomado forma. La próxima misión decidiría si su descubrimiento era genialidad o suicidio. 2 días después, antes del amanecer, las tripulaciones se preparaban para otra salida. El frío picaba como agujas mientras D'Amico cargaba las piezas de su arma a través del asfalto. Los motores rugían en la oscuridad, las hélices cortaban la niebla en espirales de vapor. Fingió seguir el mantenimiento estándar, se agachó bajo la cola del bombardero y ensambló en silencio el sistema de alimentación modificado. Cada movimiento era ensayado, fluido, invisible, deliberado. Revisó la alineación una última vez, con los dedos temblando levemente a pesar del frío. La voz del comandante del escuadrón resonó en el hangar, anunciando los informes finales. D'Amico cerró la escotilla de la torreta y se acomodó en su asiento. El olor familiar a aceite de arma llenó el pequeño espacio, mezclado con el filo metálico de la grasa. Miró las cintas enrolladas, perfectamente curvadas, ocultas bajo los paneles como un secreto. Si alguien las inspeccionaba, no vería nada extraño. Solo unos pocos grados de diferencia en el ángulo, un detalle tan sutil que podría parecer un accidente. Cuando los motores cobraron vida, las vibraciones sacudieron todo el fuselaje, haciendo tintinear las bandejas de munición a su lado. Echó una mirada hacia el amanecer que trepaba sobre las montañas, la luz derramándose sobre la pista como oro fundido. El cielo parecía pacífico, indiferente a los hombres que estaban a punto de desaparecer en él. Dentro de la torreta, D'Amico ajustó el arnés y susurró algo que nadie oyó. No rezaba por sobrevivir. Desafiaba a la máquina a fallarle otra vez. El bombardero despegó, su sombra alargándose sobre el suelo antes de disolverse entre las nubes. El aire se volvió más frío. El sonido del viento se fundió con el zumbido constante de los motores. D'Amico ajustó la máscara de oxígeno, el corazón latiendo al compás de las hélices. Bajo la superficie tranquila de la rutina, una tormenta de anticipación se tensaba con cada milla recorrida. Había roto las reglas, desafiado al mando y puesto su vida en manos de una pieza de metal en la que ya no confiaba. Pero en el fondo sabía que la historia nunca recordaba a los hombres que seguían el manual. Solo recordaba a aquellos que lo reescribían en pleno vuelo. La prueba llegó más rápido de lo que Frank D'Amico esperaba. 2 mañanas después de construir su modificación prohibida, el escuadrón recibió nuevas órdenes. Atacar los depósitos de combustible alemanes cerca de Zadar, una misión ya famosa por su densa artillería antiaérea y las emboscadas de cazas enemigos.
El aire frío traía consigo el olor metálico de la nieve y la gasolina, mientras las tripulaciones avanzaban por la pista oscura, con las botas resonando sobre placas de acero cubiertas de escarcha. Los mecánicos gritaban a través de bufandas, sus palabras desgarradas por el rugido de los motores. D'Amico subió a la torreta trasera, cerrando la escotilla tras de sí, como quien sella un ataúd. El espacio apenas permitía moverse, saturado por el aroma dulce y asfixiante del aceite de armas y del fluido hidráulico. Durante el despegue, el Liberator temblaba bajo el peso total de las bombas, forzando como un animal enjaulado. A través del estrecho cristal, el mundo se encogía hasta convertirse en un mosaico de valles grises y ríos brillantes. La altitud trajo consigo el silencio, ese tipo de silencio que presiona contra el cráneo. Solo el pulso constante de los 4 motores llenaba el vacío. D'Amico ajustó la línea de oxígeno y luego sus guantes, cada gesto intencionado, cada movimiento diseñado para evitar que su mente regresara al recuerdo de lo que había hecho. Las cintas de munición estaban perfectamente alineadas en su curva oculta en forma de S, listas para su primera prueba real. Cuando la formación alcanzó la costa del Adriático, el sol ya había subido lo suficiente para reflejarse en las carcasas de aluminio de los bombarderos como si fueran bengalas. El radar alemán los detectó casi de inmediato. Por el intercomunicador llegó la voz plana del piloto. Enemigos aproximándose. 12 en punto. Arriba. El tono habitual de calma sonaba más delgado esta vez, con un filo de temor. D'Amico sintió el cambio antes de verlo. El leve temblor que recorría cada parte del avión cuando la tripulación se preparaba para el impacto. Momentos después, apareció la primera oleada. 4 Messerschmitt Bf-109, con el sol brillando sobre sus cabinas, descendieron en un patrón de ataque perfecto. Se movían como halcones, lanzándose directo sobre la formación, armas encendidas. Las trazadoras ascendían, dibujando líneas naranjas sobre el cielo pálido de la mañana. Un bombardero explotó casi de inmediato, desintegrándose en una lluvia de fuego. La onda de choque sacudió la torreta de D'Amico, su auricular estallando en estática y gritos. La formación se deshizo bajo la presión, los motores rugiendo mientras los pilotos luchaban por mantener la altitud. Giró la torreta, los motores hidráulicos gimiendo mientras la mira se alineaba con el objetivo más cercano. La primera ráfaga vino del artillero dorsal, demasiado pronto, demasiado errática. Sus cañones se atascaron a mitad de disparo. D'Amico vio al hombre golpear el arma inútilmente mientras el enemigo se deslizaba. Conocía demasiado bien ese fallo. Un segundo después, el caza giró sobre su lomo y se lanzó contra la cola del propio bombardero de D'Amico. No hubo tiempo para pensar. Apretó ambos gatillos. Las armas estallaron en un ritmo violento, el metal vibrando bajo sus palmas. Durante el primer segundo, esperó el estrangulamiento familiar, la pausa que siempre llegaba tras unas cuantas docenas de disparos. Pero la alimentación se mantuvo fluida, el retroceso perfectamente equilibrado. El bucle modificado arrastraba la cinta en una secuencia impecable, escupiendo vainas de latón como lluvia. La vibración recorría sus brazos y pecho hasta sentirse parte de su propio latido. El caza llenaba su visor. Guió las trazadoras hacia arriba, bordando fuego sobre su morro. Estalló en un destello naranja brillante, esparciendo fragmentos que golpearon la cola del Liberator con estrépito. Otro enemigo apareció en su campo de visión. D'Amico se ajustó, girando a la izquierda, los ojos ardiendo por el humo de la pólvora. Disparó ráfagas cortas y controladas,
los cañones resplandeciendo en rojo opaco. El movimiento del arma se sentía sin esfuerzo, sin resistencia, sin atascos, solo el flujo rítmico de una perfección mecánica. Atrapó la raíz del ala del segundo 109, desgarrando su línea de combustible. El avión cayó en espiral, envuelto en llamas que se desvanecían sobre el mar. Su respiración se entrecortaba dentro de la máscara, pesada, rápida, el olor a aceite quemado llenándole los pulmones. Cuando el ataque finalmente cesó, el cielo estaba cubierto de humo negro y metal flotante. El Liberator había recibido impactos. Un motor humeaba, el timón parcialmente destrozado, pero aún volaba. A través del cristal, D'Amico vio los rostros atónitos de las tripulaciones cercanas girar sus torretas hacia él, la incredulidad escrita en sus gestos. Había repelido él solo a 2 cazas sin un solo atasco. El silencio tras el combate se sentía más pesado que el fuego cruzado. El vuelo de regreso transcurrió en un casi total mutismo. Dentro del fuselaje, los hombres se movían como fantasmas, cubriendo agujeros de bala con cinta y revisando fugas. D'Amico permaneció en la torreta, observando los cañones ennegrecidos enfriarse en el aire helado. La bandeja de munición estaba vacía, pero ni una sola vaina había fallado en alimentarse. Tocó el mecanismo de alimentación una vez, suavemente, como confirmando que era real. Bajo el zumbido persistente de los motores, podía oír el débil tic-tac del metal contrayéndose. El sonido de un secreto que funcionaba. Cuando el bombardero aterrizó horas después, la tripulación aplaudió con desgano. Otra misión sobrevivida, otro grupo de nombres para borrar del tablero. Pero al bajar, el armero lo detuvo, con los ojos clavados en el extraño recorrido de alimentación del arma. ¿Has estado trasteando otra vez, Frank?, preguntó con una sonrisa. D'Amico solo sonrió, no dijo nada y se alejó. A sus espaldas, el sol se ponía, tiñendo la pista de aterrizaje como un río de oro. En algún rincón profundo de su pecho, entre el agotamiento y el orgullo, sintió una certeza peligrosa. El arreglo prohibido ya no era una apuesta, era un arma. La noticia se esparció antes de que el humo siquiera se disipara. Para el anochecer, todo el personal del aeródromo de San Giovanni sabía que las ametralladoras del sargento Frank D'Amico no se habían encasquillado ni una sola vez durante la incursión sobre Sadar. Los hombres que habían regresado con sus propias torretas bloqueadas y ennegrecidas comenzaron a hacer preguntas en voz baja. Los mecánicos se inclinaban sobre sus tazas de café, murmurando teorías sobre munición secreta o algún ajuste de fábrica. D'Amico no decía nada. Limpiaba sus armas en silencio, frotando el aceite contra el metal hasta que los cañones brillaban como latón pulido. El olor a disolvente y pólvora quemada colgaba espeso en el hangar, mezclándose con el zumbido bajo de los generadores afuera. 2 días después, un ingeniero de vuelo lo acorraló cerca del cobertizo de mantenimiento. «Dicen que hiciste algo con el alimentador», susurró, los ojos lanzando miradas hacia las puertas abiertas. D'Amico no lo confirmó ni lo negó. Solo dijo, «El arma funcionó como debía». Pero el silencio no protegía los secretos por mucho tiempo. Esa misma noche, 2 artilleros del Escuadrón 764 aparecieron con sus mecanismos de alimentación, colocándolos en silencio sobre su banco de trabajo. Querían ver lo que había hecho. Al principio, él se negó, advirtiéndoles que, si los descubrían, les esperaba una corte marcial. Ellos insistieron. Así que les mostró solo lo necesario para comprender.
cómo permitir que la cinta respirara, cómo la leve curva mantenía la tensión equilibrada. Ellos copiaron cada movimiento como aprendices ante escrituras prohibidas. En menos de una semana, su método ya tenía nombre. Lo llamaban el bucle D'Amico. Nadie sabía quién lo bautizó así, pero el apodo se propagó por los hangares más rápido que cualquier orden oficial. Las tripulaciones comenzaron a ajustar las cintas en secreto, haciendo la modificación tras lonas o pasada la hora del toque de queda. El cambio era tan sutil que incluso las inspecciones lo pasaban por alto. Los resultados, sin embargo, eran imposibles de ignorar. Los artilleros reportaban menos atascos, ciclos más suaves y ráfagas más compactas. La fábrica de rumores del aeródromo se transformó en una línea de salvación. Pilotos que antes despreciaban los trucos de mecánico, ahora los buscaban antes de cada vuelo. Y entonces las cifras comenzaron a cambiar. Los informes del grupo de bombardeo número 461 mostraron una caída drástica en los fallos de armamento, de 1 en cada 12 vuelos a apenas 1 en 50. Nadie se atrevía a escribir bucle D'Amico en los registros, pero la mejora era innegable. Los oficiales superiores lo notaron y enviaron investigadores para verificar los estándares de mantenimiento de armamento. Los hombres fingieron ignorancia, como si nada hubiera cambiado. Pero los inspectores no eran tontos. Podían ver la curvatura extra en las cintas, la leve desviación de las normas. Llegaron órdenes que prohibían ajustes de campo no autorizados. La amenaza de castigo colgaba sobre cada torreta de la base. D'Amico fue citado a la oficina de un comandante bajo el pretexto de una retroalimentación rutinaria. El coronel tras el escritorio habló sin acusaciones, con un tono mezcla de curiosidad y precaución. «Hay rumores de modificaciones irregulares en las armas», dijo, tamborileando con los dedos sobre la carpeta. «Si se está alterando algo, se termina ahora». D'Amico mantuvo la compostura, con la mirada fija en el suelo pulido. Solo respondió una vez. «Señor, si algo evita que las armas se encasquillen, no es irregular, es supervivencia». El coronel no replicó. Cerró la carpeta y lo despidió. A la mañana siguiente, D'Amico encontró un nuevo pase de mantenimiento sobre su escritorio, autorización para inspeccionar torretas traseras y mejorar el rendimiento de alimentación. No era aprobación, pero tampoco era condena. Para enero, incluso las tripulaciones en entrenamiento en Bari estaban copiando el bucle. Algunos lo ajustaban con sus propias variantes, doblando las cintas en arcos más agudos o añadiendo separadores improvisados. La innovación evolucionaba fuera del control de su creador, extendiéndose como incendio entre escuadrones desesperados por sobrevivir más de una misión. D'Amico lo observaba con orgullo mezclado con temor. Había desatado algo más grande que él, una rebelión silenciosa oculta dentro de las máquinas de guerra. Pero detrás del éxito se escondía el riesgo. La burocracia del ejército odiaba el desorden, y la idea de cientos de artilleros volando con modificaciones no reglamentarias ponía nervioso al alto mando. Circulaban rumores sobre juntas disciplinarias para restablecer el cumplimiento. Los hombres comenzaron a ocultar sus bucles bajo carcasas falsas, fingiendo que sus armas eran estándar. Confiaban en el cambio, pero temían más al sistema. Una noche, mientras D'Amico caminaba por el hangar, vio una fila de bombarderos bañados en el resplandor naranja de los reflectores. Los mecánicos trabajaban en silencio en cada cola, con las cintas enrolladas como serpientes listas para atacar. La imagen le provocó una inquietud extraña, orgullo retorcido con culpa.
Lo que había comenzado como un acto de desesperación se había convertido en un movimiento. Ya no le pertenecía. En algún lugar a lo lejos, otro bombardero despegaba, sus motores resonando en la oscuridad. D'Amico lo observó desaparecer en el cielo helado de la noche y comprendió que la guerra había encontrado su nueva arma, y no había sido construida por las fábricas de Detroit ni ideada en los despachos de Washington. Había nacido en silencio, forjada por las manos de hombres que se negaron a morir obedeciendo las reglas. 21 de enero de 1945. La sesión informativa terminó en un silencio pesado, de ese que se forma cuando los hombres entienden que las probabilidades son peores que de costumbre. El objetivo eran los patios ferroviarios de Viena, un nudo logístico fuertemente fortificado que alimentaba al frente oriental alemán. La inteligencia advertía de una artillería antiaérea tan densa que se podía caminar sobre ella. Todos en la sala sabían lo que eso significaba. D'Amico permanecía al fondo, con los brazos cruzados, escuchando sin mostrar reacción. Su bombardero, el Lucky Lily, había sido asignado a la última posición de la formación, el lugar más expuesto de todos. Era al mismo tiempo un castigo y un voto de confianza. Solo los mejores artilleros ocupaban ese asiento mortuorio. El aeródromo brillaba bajo el amanecer gris y apagado. El frío se colaba por las capas del equipo de vuelo mientras las tripulaciones se movían con precisión ritual, cargando cintas, revisando las líneas de oxígeno, pasando las manos por los fuselajes cubiertos de escarcha. D'Amico subió por la escalerilla hasta la torreta trasera, con cada articulación de sus manos doliendo por el hielo. Observó una última vez el mecanismo de alimentación. La curva de la cinta brillaba débilmente bajo la luz tenue, impecable y lista. A su alrededor, los motores cobraban vida. Un estruendo mecánico profundo que recorría el valle congelado. El humo de los escapes se elevaba al aire como seda negra. El despegue sacudió al bombardero con tanta violencia que la mascarilla de oxígeno golpeó contra su pecho. La formación subió sobre el Adriático, uniéndose a decenas más desde Bari y Foggia. Desde las alturas, el mundo se deshacía en una bruma pálida. D'Amico se concentró en los instrumentos, que brillaban en verde tenue dentro de la oscuridad de su torreta. El zumbido de los motores era hipnótico, el pulso constante de 4 corazones sosteniendo una fortaleza volante unida. 3 horas después, al cruzar hacia Austria, la artillería explotó en flores negras bajo ellos. El cielo se convirtió en una tormenta hirviente de acero. La metralla golpeaba el fuselaje como martillo sobre un tambor. El Liberator se sacudió, girando bruscamente bajo las ondas de choque. A D'Amico le castañeteaban los dientes. El olor a cordita quemada y metal se filtraba por las ventilaciones. En el intercomunicador, una voz calma pero tensa. «Manténganse juntos, chicos. En 2 minutos salimos de esto». Nadie lo creía. La formación inició la carrera de bombardeo. Abajo, el terreno se desdibujaba, almacenes, vías, vagones, todos medio tragados por el humo. Cuando la primera oleada liberó su carga, un nuevo sonido rompió el caos. Un silbido agudo y ascendente, desde atrás. El estómago de D'Amico se tensó. Sus armas giraron por instinto. De entre la niebla gris, 3 Messerschmitt Bf-109 irrumpieron a la vista, sus motores rugiendo como bestias desatadas. Venían bajos, trepando hacia la cola del Lucky Lily. Giró la torreta con fuerza, los hidráulicos gimiendo al alinear las armas. El sudor le caía en los ojos pese al frío. El primer caza abrió fuego,
sus cañones parpadeando como estrobos. La cola tembló bajo el impacto, el vidrio estalló. Él no se inmutó. Sus dedos hallaron los gatillos y las ametralladoras rugieron de vuelta. La alimentación modificada funcionaba a la perfección, el retroceso constante, rítmico. Las trazadoras cortaban el aire, líneas naranjas brillantes que impactaron directamente en la raíz del ala del primer Messerschmitt. El disparo atravesó el tanque de combustible. El caza estalló en llamas, desintegrándose en pleno vuelo. Antes de que los fragmentos cayeran, el segundo atacante ascendía desde abajo. D'Amico reaccionó al instante, con las manos firmes, respirando rápido y entrecortado. Disparó ráfagas cortas, los cañones brillando en rojo opaco. Las balas alcanzaron al 109 justo cuando nivelaba, abriendo la cabina como si fuera de papel. El humo brotó del motor. Cayó en espiral, arrastrando fuego hacia las nubes. Entonces llegó el tercero, el más peligroso de todos. No atacaba desde atrás, sino desde abajo, trepando por debajo de la cola donde apenas podía verlo. D'Amico se retorció, los músculos gritando bajo el arnés. Tenía segundos. La cola del bombardero temblaba mientras las balas la atravesaban, cortando las líneas de oxígeno. Un chorro de aire helado invadió la torreta, entumeciéndole la cara. Pudo oler sangre y combustible. Y entonces lo vio. El destello metálico justo debajo de su línea de fuego. Presionó ambos gatillos. Las armas estallaron, las vainas de latón llovían sobre el suelo, el humo inundando el compartimento. Las trazadoras dieron en el blanco, directo al vientre del caza que trepaba. La explosión fue instantánea, un destello tan cercano que lo cegó. La onda de choque sacudió la torreta, golpeándole la cabeza contra el blindaje. Por un segundo, solo hubo silencio y luz blanca. Cuando su visión volvió, el caza ya no estaba, reducido a una estela de humo que se desvanecía en la grisura. 90 segundos habían pasado. 3 cazas derribados. El bombardero estaba dañado, pero seguía volando. En el intercomunicador, alguien gritaba su nombre, pero apenas lo escuchaba. Sus guantes estaban chamuscados, su respiración era irregular. Miró el mecanismo de alimentación. Seguía funcionando suave, intacto, perfecto. El cielo afuera se había vuelto extrañamente calmo, como si la batalla nunca hubiera existido. Cuando el Lucky Lily regresó finalmente a la base, la tripulación estaba en silencio. No hubo vítores, ni palabras. Solo el sonido de botas sobre el asfalto y motores apagándose. Los mecánicos corrieron hacia ellos, contando agujeros de bala, observando la torreta trasera ennegrecida por el calor. D'Amico fue el último en bajar, con humo aún saliendo de los cañones. El comandante lo esperaba en la pista, sin palabras. 3 bajas confirmadas, todas en 1 minuto y medio. Un récord que ningún artillero trasero había logrado jamás. Esa noche, mientras la base se sumía en una quietud incómoda, D'Amico se sentó solo junto a las puertas del hangar, mirando hacia la oscuridad. Las estrellas colgaban frías sobre las montañas. En algún lugar dentro, el arma modificada reposaba en su soporte, una máquina que había hecho lo imposible. No sentía triunfo, solo el eco de los cañones aún retumbando en sus huesos. La mañana después de la misión sobre Viena, la base despertó bajo un silencio extraño. El habitual estruendo de motores y gritos de órdenes fue reemplazado por murmullos.
Los mecánicos se agruparon alrededor del Lucky Lily, examinando la torreta trasera que, de algún modo, había sobrevivido a un ataque directo de 3 cazas alemanes. El metal chamuscado aún olía a pólvora quemada, y vetas negras cruzaban el cristal donde los cañonazos lo habían rozado. Las ametralladoras, sin embargo, parecían intactas, pulidas, relucientes, casi desafiantes. D'Amico llegó tarde, todavía cojeando por los golpes. Los demás se apartaron en silencio, murmurando mientras él pasaba. 1 hora más tarde, un jeep se detuvo frente al hangar. Un mensajero con uniforme impecable le entregó un sobre sellado con el emblema de la 15ª Fuerza Aérea. Dentro había una citación. Preséntese en el cuartel de operaciones, 0900 horas. No se daba ninguna razón. Lo dobló con cuidado, lo guardó en el bolsillo y salió sin decir palabra. El camino al cuartel estaba flanqueado por bombarderos en reparación, con los motores apagados y las alas remendadas con nuevas placas de aluminio. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. La oficina del coronel era pequeña y fría, la ventana empañada por el aire helado de la mañana. Detrás del escritorio se encontraba el coronel Everett Hayes, un hombre conocido por su precisión y por su absoluta falta de calidez. Observó a D'Amico durante un largo momento antes de hablar. «Sargento», dijo con tono neutro, «sus acciones de ayer salvaron a todo un escuadrón. 3 cazas enemigos confirmados, sin fallos mecánicos, daños mínimos». Hizo una pausa y añadió: «Pero también hemos recibido informes sobre modificaciones no autorizadas en su torreta trasera». D'Amico no se movió. El olor a café y papel viejo llenaba la habitación. En su mente, revivía la batalla en silencio. El retroceso, el calor, el resplandor de las trazadoras cortando el cielo. Finalmente dijo: «Señor, ajusté el alimentador para que no se atascara. Nada más». Hayes se recostó en su silla, los dedos entrelazados. «Sabe que modificar el armamento estándar viola el protocolo del cuerpo aéreo». D'Amico sostuvo la mirada. «Sé que el armamento estándar mata a los hombres». El coronel no respondió de inmediato. En su lugar, abrió una carpeta sobre el escritorio. Adentro había fotografías de la torreta, primeros planos del alimentador curvado. «Estas imágenes provienen de un equipo de inspección», dijo en voz baja. «Normalmente no tendría opción más que dejarlo en tierra». El silencio entre ellos se volvió espeso. Afuera, un motor de bombardero tosió al encender, el sonido amortiguado por las paredes. Luego, el coronel exhaló lentamente. «Pero su sistema funciona», dijo. «Nuestros datos muestran que la tasa de atascos en su escuadrón ha disminuido más del 80% este último mes. No tengo autorización para aprobarlo oficialmente, pero lo que sea que esté haciendo, siga haciéndolo». Su tono se suavizó, casi humano por primera vez. «No recibirá ninguna condecoración, ni advertencia. Esta conversación no ocurrió». D'Amico asintió una vez. «Entendido, señor». Se dio la vuelta para irse, pero antes de llegar a la puerta, Hayes añadió: «A veces, lo correcto no encaja en un informe». Las palabras lo siguieron por el pasillo, rebotando contra el concreto como ecos de disparos lejanos. De regreso en el barracón, su tripulación lo recibió con una mezcla de alivio y orgullo. Esperaban un castigo. En cambio,
Él no dijo nada. Solo se sentó en su litera, mirando la carta en sus manos. Esa noche, escribió en su diario por primera vez en semanas. La entrada fue corta, una sola frase. Las reglas no sangran. Los hombres sí. Arrancó la página, la dobló y la guardó en su chaqueta de vuelo. En los días siguientes, la base retomó su ritmo. Las misiones iban y venían. El bucle de D'Amico se convirtió en práctica estándar en silencio, sin órdenes, sin manuales, solo imitación callada. La modificación se propagó a otros escuadrones, a otros aeródromos. Viajó más rápido que el papeleo, llevada por susurros, no por memorandos. El mando no la detuvo, simplemente dejó de mencionarla. Semanas más tarde, D'Amico recibió un paquete del arsenal. Dentro había un alimentador de repuesto y una nota breve. Adaptación de campo, 19B, aprobada para uso operativo. Sin nombre, sin reconocimiento, solo un número estampado en tinta. Lo sostuvo en sus manos un largo momento, la ironía quemando más que el orgullo. Cuando llegó la siguiente misión, subió a su torreta como siempre. El frío le mordía el rostro, los motores rugieron al encender, y la vibración del vuelo se asentó en sus huesos. Los hombres a su alrededor confiaban ahora en la máquina. No necesitaban saber quién la había cambiado. Sobre las nubes, el sol rompía el horizonte, volviendo plateadas las alas. D'Amico apoyó las manos sobre las armas, sintiendo el leve zumbido a través del acero. Había logrado lo que se propuso, hacer que la máquina obedeciera. Pero la victoria traía consigo su propio silencio. Cada vez que disparaba, recordaba los rostros de aquellos que no regresaron. El sonido del latón golpeando el suelo seguía resonando como recuerdos cayendo. No era un héroe, solo un hombre que se negó a morir siguiendo las reglas y que, al hacerlo, les dio a otros la oportunidad de vivir. Cuando terminó la guerra, el cielo enmudeció. Los motores que antes hacían temblar la tierra permanecían ahora oxidados sobre pistas vacías, con sus hélices detenidas a medio giro. Los aeródromos, que habían vibrado con ruido y calor, se convirtieron en cementerios de acero y memoria. D'Amico caminó entre ellos por última vez, con el macuto colgado al hombro, el eco de sus botas sobre el concreto mezclándose con el viento. El olor a aceite y cordita aún flotaba en los hangares, tenue pero persistente, como si la guerra misma se negara a marcharse. Pasó la mano por el flanco helado del Lucky Lily, ya despojado de sus armas, con el fuselaje abollado y descolorido, y sintió el peso de años comprimidos en un solo latido. Regresó a Detroit con nada más que su hoja de baja, una medalla y el silencioso conocimiento de que su nombre jamás aparecería en un libro de historia. La ciudad había cambiado. Las fábricas que antes forjaban bombarderos volvían a construir automóviles, las mismas máquinas que conocía antes de la guerra, pero ahora eran más suaves, más limpias, intactas por la sangre. Encontró trabajo en una planta de motores, con las manos otra vez manchadas de grasa en lugar de pólvora. El ritmo de las máquinas le resultaba familiar. El silbido del vapor, el golpe de los pistones. Pero el silencio entre esos sonidos lo perseguía. Aún escuchaba el repiquetear de vainas vacías sobre el suelo de las torretas. Aún olía el humo que seguía a cada misión. Las noches eran lo peor. A veces soñaba con el cielo del Adriático,
ese azul infinito quebrado por puntos negros descendiendo como buitres. Otras noches se despertaba por el golpe fantasma del retroceso de una calibre 50 contra su pecho. Nunca hablaba de ello, ni con su esposa, ni con sus amigos. Cuando alguien preguntaba qué había hecho en la guerra, simplemente decía, «Fui mecánico». Era más fácil así, más fácil que explicar que una idea prohibida había salvado a cientos de hombres que jamás conocieron su nombre. Pasaron los años. El ejército enterró los viejos informes en archivos que nadie abría. La adaptación de campo 19B quedó reducida a una nota al pie en manuales técnicos, despojada de historia o alma. Pero entre los veteranos de la 15ª Fuerza Aérea, el relato sobrevivía en fragmentos, contado entre tragos de whisky barato en las reuniones, susurrado con labios agrietados en bares apagados. Lo llamaban el arreglo milagroso, aunque ninguno podía explicarlo del todo. Algunos decían que venía de un mecánico en Nápoles, otros de un técnico de fábrica que jamás había visto combate. Solo los más viejos recordaban la verdad. Un artillero de Detroit que rompió las reglas y logró que la máquina volviera a respirar. Décadas después, un joven historiador tropezó con el nombre de D'Amico garabateado en un informe de mantenimiento de enero de 1945. Al lado, 4 palabras: Modified Feed Loop, Flawless. Siguió la pista hasta los archivos de San Giovanni, luego al Museo de Udine, donde una sola torreta de B-24 estaba expuesta. El cristal estaba agrietado, las ametralladoras desactivadas, la pintura desvaída hasta parecer ceniza. No había placa, ni historia, ni nombre. Solo la curva sutil de una cinta congelada a mitad de recorrido. La firma invisible del hombre que se negó a dejar que su arma fallara. Para entonces, D'Amico hacía tiempo que se había ido. Sus herramientas, su uniforme, sus insignias de vuelo, todo se había desvanecido en el callado desgaste del tiempo. Pero para quienes sabían, para los pocos que aún recordaban el sonido de las armas que no se encasquillaban, su legado seguía vivo en el silencio. Todo soldado que sobrevivió gracias a que su torreta siguió disparando debía su vida a un hombre que jamás pidió reconocimiento. A veces, las revoluciones más grandes no dejan monumentos, ni medallas, ni discursos, solo el eco de la supervivencia. El bucle de D'Amico nunca apareció en las historias oficiales de la guerra, pero permaneció vivo en la gratitud no dicha de aquellos que lograron volver a casa. En la pausa entre el rugido de los motores y el fuego cruzado, en el latido metálico de cada máquina que se negó a detenerse, su espíritu seguía presente. Olvidado por el mundo, recordado por el cielo.